Hola, 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 buenas noches. Estamos llegando por acá. Como no es raro, el mío un poquito retrasado, pero el corre-corre del día a día siempre nos pone un poco a llegar tardecito. Estamos por aquí nuevamente. Vamos a empezar hoy con una excelente transmisión porque muchas personas me lo estuvieron pidiendo que la volviera a hacer. Ya en meses pasados la había hecho, había tenido este invitado nuevamente, un excelente invitado que es Gustavo Campillo, el presidente de la Fundación Raza. Estuvimos hablando bastante sobre este tema, pero muchas personitas me dijeron, Chalon, haz una transmisión nuevamente para hablar sobre todo el marco legal, la normativa legal vigente en torno al diagnóstico de VIH, cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos. Entonces aquí estamos, ¿listos? Bienvenidos a todos los que se van conectando. Y nada, empecemos como siempre. Pues espero que disfruten de esta transmisión y que todas sus dudas e inquietudes las puedan resolver a través de los comentarios. ¿Listo? Pueden preguntar lo que quieran, que con mucho gusto les vamos a resolver. Minati, hermosa, ¿cómo estás? María Natalia Sáenz Agüero, el jefe, sí, el jefecito está por aquí. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas esta noche de hoy? Hola, Charlo, muy bien, muchas gracias de nuevo por invitarnos a tu espacio. Bien, por acá, ya terminando día, largos días de trabajo, pero bueno. Sí, estoy empezando el año, hay mucho que hacer realmente, empezando en el año y con todos estos proyectos, hay mucho por hacer, pero qué rico, que al menos nos rinda el tiempo para hacerlo. Bueno, vamos a empezar entonces, como siempre, a presentar a nuestro invitado para que la gente sepa quién es. Sí, Minati conectada en primera fila. Eh, para que sepas quién es, porque es que es famoso, de dónde salió, quién es raza. Entonces, cuéntanos un poco, Gustavo, de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Un poco de tu perfil personal, profesional. Para que la gente vaya sabiendo, ya saben, voy a estar conectado aquí mientras voy compartiendo el en vivo. Yo soy Gustavo Campillo, soy administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia, y presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con el goce efectivo de los derechos de los usuarios del sistema de salud, con énfasis en patologías crónicas de alto costo y obviamente un énfasis en VIH. También somos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo Nacional del SIDA. Y bueno, participamos en múltiples espacios de construcción de políticas públicas, de incidencias. Listo, Gustavo. No sé, de pronto se está escuchando un poco bajo, no sé si me confirman si se está escuchando bien o yo soy el que estoy sordo. Te escucho de pronto un poco bajo, entonces para que podamos, hablamos un poquito más durito para que nos escuchen. Bueno, por acá está Juana, saludos, hermosa, qué rico tenerte por acá. Entonces, Gustavo, qué rico tenerte por acá. Aclaramos acá, Gustavo no es abogado, él no es abogado, él simplemente ha luchado durante muchos años por los derechos de las poblaciones vulnerables, por personas que le han vulnerado sus derechos y digamos que le tocó empoderarse precisamente de todas esas situaciones que presentaban sus usuarios al llegar a Raza y mucho antes, entonces se le tocó empoderarse y aprender de leyes, de normativas y por eso lo traigo acá, porque nadie más que él conoce mucho sobre este tema y yo creo que es muy importante que nos aclare todas esas dudas y todas esas inquietudes. Gustavo, antes de entonces empezar con el tema en sí, cuéntanos un poco de Raza. ¿Qué es Raza? ¿A qué se dedica para las personas que de pronto no conocen todavía de Raza? Es una fundación, es un equipo muy bonito de trabajo de unas personas absolutamente entregadas a al servicio y a la voluntad de lograr dignificar al ser humano en un ámbito tan importante como el goce efectivo del derecho a la salud. El objeto social es precisamente ese, que las personas realmente sepan, conozcan y disfruten plenamente en un Estado social de derecho. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y pues nada, es una institución fundada desde el año 2005, con una trayectoria y un reconocimiento a nivel internacional eh,
ámbitos muy interesantes. Tiene uno de los grupos de apoyo más grandes de todo el país. Tenemos a cargo del grupo a Natalia, que ya te ha acompañado también en este espacio, Natalia Sáenz, psicóloga, y tenemos un grupo de gestores que nos ayudan con todo el tema de salud. Claro que sí, Gustavo. Pues igual muchísimas gracias por recordarnos un poco sobre toda esa labor que realiza la Fundación Raza. No sé si de pronto tengas, Gustavo, a la mano algunos audífonos. Por aquí me están poniendo que no se escucha bien o que Entonces, hay problemas de sonido. me esperan un minuto, yo apago cámara y micrófono y me paro un segundo por los audífonos, por los Dale, micrófonos. dale, no hay problema. Nosotros te esperamos. Chicos, bueno, vamos a esperar que Gustavo venga, la verdad, para que tengamos un buen sonido y la idea es que podamos aclarar todas las dudas y nos queden claras, porque de pronto con el sonido, si no tenemos buen sonido, pues nos vamos a quedar en las mismas en el limbo. Entonces esperemos un momento para que Gustavo traiga unos audífonos y podamos tener una conversación amena y sin interrupciones. ¿Listo? La distancia era corta. Ahí sí, esta, ahí sí. La Fuerte y claro. solución práctica. Bueno, vamos a saludar por aquí antes de comenzar. Tenemos a David Martínez. Bueno, nos comentaba que no se escuchaba bien. Ya solucionamos el problema técnico. Hay mucha interferencia, hay problemas de sonido. Santiago Casas, qué rico tenerte por acá. Isaías Flores, saludos desde México, Isaías. Y Yesid García, saludos, qué rico verlos por acá. Listo, Gustavo. Entonces, empecemos con el tema de la normativa y del marco legal en torno al diagnóstico de VIH. ¿Y por qué en torno al diagnóstico de VIH? Porque muchas personas son inquietas en cuanto a este tema. Día tras día yo noto mucho en las redes que las personas preguntan, vea, hicieron público mi diagnóstico, me están quemando por redes, en mi trabajo me están exigiendo una prueba, me están diciendo que tengo que hacerme esto, me van a hacer unos exámenes de sangre en la empresa, sale el diagnóstico, no sale el diagnóstico. Entonces vamos a aclarar todas esas dudas y esas inquietudes para que nos quedemos claros y concisos y en caso tal de que en algún momento sea vulnerado nuestros derechos, podamos saber qué hacer o a dónde recurrir. ¿Listo? Entonces, Gustavo, empecemos. Cuéntanos un poco sobre toda la normativa que rige. Yo quisiera como que empezáramos desde la perspectiva de que la condición de VIH no es diferente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud al del resto de las condiciones de salud. Es decir, las garantías de los derechos son iguales para todas las patologías. Solo que tenemos unas variables muy específicas en el tema de VIH que están relacionadas con todo el tema de estigma y discriminación. Y pues los vamos a ir abordando en el desarrollo de la charla, pero el tema de estigma y discriminación, para que de una vez lo vamos pues, posicionando en la conversación, no solamente es el estigma y la discriminación externa, sino también la propia o el propio estigma y discriminación, lo que técnicamente se conoce como endodiscriminación. En ese sentido, creo que es muy importante que tengamos mucha claridad sobre dos elementos específicos en el tema de los derechos o del marco legal. Uno, todo lo que tiene que ver con la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, que hace relación a igualdad al del resto de las patologías. Con una salvedad, pues me atrevería a afirmar, y lo hago con mucha frecuencia en muchos espacios, de que el VIH en sí mismo ha ido abriendo caminos y ha ido abriendo brechas para la garantía del derecho de otras patologías. Es decir, el derecho existe, el marco normativo existe, y tal vez los movimientos sociales, los líderes en VIH han logrado y hemos logrado, pues, que esos derechos también se trasciendan a otras patologías. Pero entonces empecemos con el enfoque desde VIH. Colombia y muchos de los países de la región, que seguramente algunas otras personas nos estarán viendo en la región de América Latina, Colombia tiene como marco normativo
un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico parte de la base de los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Congreso de la República, por la rama legislativa. El Ejecutivo firma convenios, es decir, el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia firma unos convenios con países. Esos países, o esos convenios mejor, deben venir al Congreso de la República y ser ratificados por el Congreso y se convierten en normas, en leyes. Esos tratados internacionales son de jerarquía superior incluso a la Constitución Nacional. Y en esos tratados internacionales, pues tenemos los convenios de las Naciones Unidas, y en los convenios de Naciones Unidas tenemos una parte específica, una línea específica de tratados internacionales referido a VIH. Es la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, con énfasis para población viviendo con VIH. Ese tratado lo ratificó Colombia, y entre muchos aspectos que contiene el tratado, pues está todo el tema del acceso a los servicios de salud, el tema de la equidad, el tema de la reserva de la información sujeta de protección de datos por temas de diagnóstico, el tema de protecciones reforzadas a poblaciones específicas, entre ellas, pues por poblaciones que el Fondo Mundial o las Naciones Unidas han definido como poblaciones claves: la población homosexual, los trabajadores y trabajadoras sexuales, los usuarios de sustancias psicoactivas inyectables, los migrantes, es decir, ciertos grupos poblacionales que por sus propias dinámicas y consideraciones se asumen como grupos poblacionales de protección reforzada. Ese pacto internacional, esa Declaración de Derechos Humanos en relación a VIH, Colombia la ratifica y emite un decreto norma, un decreto ley, que es el decreto 1543 de 1997. Y aquí es muy importante que hagamos una reflexión. El primer caso reportado epidemiológicamente en Colombia fue una chica que tenía como trabajo ofrecer sexo por dinero, a cambio de dinero, en Cartagena, y fue en el año de 1983. Y solo 14 años después tuvimos en Colombia el marco normativo. O sea, solo 14 años después del primer diagnóstico, Colombia hace una norma de protección de derechos de las personas viviendo con VIH. Esa norma sigue estando vigente, digamos que es el marco teórico de la protección de los derechos de las poblaciones específicamente viviendo con VIH, y tiene aspectos muy interesantes como el acceso al diagnóstico, como los tratos de equidad, los programas de atención, todo el tema de la penalización de la transmisión de la infección, que estuvo en su momento hasta hace apenas 2 años contenido incluso en el Código Penal, etcétera. Y a partir de ese decreto 1543 de 1997, pues se construye todo un modelo de atención y unas dinámicas de garantías de derechos muy interesantes. Claro que sí, Gustavo. Muchísimas gracias por esa introducción y creo que realmente es mucha la información que se puede manejar en este aspecto en cuanto al tema legal, pero realmente hay que hacer claridad en varios aspectos. Siempre son las mismas inquietudes que por lo general es como el común denominador que todo el mundo le sucede. Bueno, por acá vamos a saludar y continuamos. El sonido de Gustavo Capillo es malo, ya, bueno, eso ya lo solucionamos. Mauricio Rivera Ramírez, saludos desde Costa Rica. Germán Giraldo Vázquez, ya se escucha mejor, gracias. Víctor Nanclares, saludos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, entonces, Gustavo, vamos a empezar con esta temática y vamos a empezar con una pregunta que muchas personas se realizan o se hacen. Mi diagnóstico, ¿puedo o quién lo puede saber? O me pueden, en pocas palabras, ¿tengo la obligación de sí o no decirle a mi pareja que tengo el diagnóstico de VIH?
en temas legales, como estaríamos hablando? Eh, es una pregunta muy interesante. Permíteme, le mando un saludo también a Mauricio en Costa Rica. Hace mucho rato que no lo veo, pero espero que esté muy bien. Eh, Tiene muchas aristas esa pregunta, porque el diagnóstico de VIH es un diagnóstico de naturaleza confidencial. Y aquí hago énfasis en la palabra confidencial, porque confidencial no significa anónimo, o sea, no significa no tener la información por terceros. Y siempre hago digamos, esta gráfica un poco caricaturesca del asunto, porque pues a ver, yo me quiero hacer una prueba de VIH y tengo que ir a un laboratorio, bien sea de la red de los servicios de salud o bien sea una red privada. La prueba para VIH es específica, es decir, los elementos o los reactivos que se utilizan para detectar los anticuerpos de VIH solo sirven para detectar VIH, no sirven para nada más. Son elementos que solo van a detectar la presencia del virus, o componentes pues, que solo van a detectar la presencia del virus. Para poderme hacer el examen, yo debo dar mi nombre, mi cédula o mi documento de identidad, mis direcciones geográficas, mi correo electrónico, mis datos de contacto, etcétera, etcétera. Cuando yo lo hago a través de mi red de prestación de servicios o de mis entidades prestadoras de servicios de salud, pues obviamente el primer contacto va a ser una niña en una taquilla, ¿sí? Que va a conocer mis datos y que sabe que me voy a ir a hacer una prueba de VIH. La segunda persona es la que me toma la muestra en el laboratorio, que también tiene que rotular el tubito de ensayo con mis datos personales para procesar la muestra. Esa muestra no la procesan donde me la toman, sino que la envían a un laboratorio específico donde se hacen todo el proceso con los reactivos y obviamente allá también van a conocer mis datos. Luego de eso, sí, si la muestra me la ordenó un médico, el informe también le va a llegar a mi médico de mi resultado positivo. Pero además el médico trabaja en un sitio donde generalmente se atienden las personas viviendo con VIH. Entonces el portero del sitio sabe que las personas que van allá viven con VIH, la niña de la recepción sabe que viven con VIH, etcétera. Resulta que necesito un tratamiento y el tratamiento no está en el plan de beneficios del sistema de salud. Entonces me toca interponer un mecanismo legal, como en Colombia que se conoce la acción de tutela, en otros países las medidas de amparo. Entonces tengo que recurrir a una fundación como la nuestra, donde pues o yo, Natalia o Santiago o alguno de los gestores tiene que tomar tus datos personales. Haces el documento legal y lo tienes que llevar a un juzgado. Y en el juzgado hay un receptor de los documentos que tiene que anotar tus datos y leer el documento de qué se trata. Pero además de eso, él tampoco toma la decisión, sino que la envía al despacho específico. Quiero acortar. En resumidas cuentas, tal vez el único que cree que nadie sabe y todo el mundo sabe es usted. Entonces, si bien el diagnóstico es confidencial, confidencial significa que todos aquellos en la cadena que nos enteramos, no podemos replicar la información, no podemos divulgar ese diagnóstico. No es anónimo, ¿sí? Es confidencial, sí, pero no es anónimo. Entonces, un poco también esa reflexión tan gráfica y tan caricaturesca, lo que quiero es motivar a las personas que le bajemos un poquito a esa carga de quién conoce o quién no conoce mi diagnóstico. Y lo hago desde otro punto de referencia. Si el diagnóstico fuera hepatitis B, que se transmite generalmente de la misma manera, que tiene casi que los mismos medicamentos que el virus del VIH, que tiene peores consecuencias, incluso el número de muertes en tasa mundial de mortandad por hepatitis B es 4 o 5 veces superior a la de VIH. ¿Por qué es tan fácil poderlo contar? ¿Por qué es tan fácil poder contar que tengo hepatitis B, pero por qué es tan complejo poder contar que tengo VIH? Precisamente por toda esa connotación de estigma y discriminación que se ha asociado a la patología. Claro, eso es una vulnerabilidad. Ese estigma y esa discriminación social
hace que las personas viviendo con la infección por VIH pues tengan una carga social, emocional, cultural, política, religiosa, que hace mucho más difícil poder tener un abordaje asertivo. Pero en conclusión, a quién le tengo que contar? A nadie, a nadie, ni siquiera al personal médico. Claro, ¿a quién le debo contar? Eso es muy distinto. Le debo contar a mi pareja, sí, yo creo que es un acto de responsabilidad en el sentido de que mi pareja tiene derecho también a tomar decisiones y que para poder tomar decisiones tiene que tener una información. Pero igual, hay dos maneras de tener los cuidados respectivos. El primero de ellos es el uso de preservativos. Entonces yo puedo tener prácticas sexuales seguras con mi pareja o con todas mis parejas, ¿sí? Con todas, porque puede que yo no tenga una, sino que tenga varias. Y tengo la posibilidad y tal vez la responsabilidad, porque muchas personas asumen el uso del preservativo como el elemento para evitar la transmisión de la infección por VIH. Hoy, tal vez es el menos eficaz, ¿sí? Para la transmisión de la infección de VIH. Hoy, el uso del preservativo tiene relacionamiento con autocuidados diferentes al VIH, las otras infecciones de transmisión sexual. Hay infecciones de transmisión sexual mucho más complejas y más graves de manejar hoy en día que la misma infección por VIH. Caso específico, la hepatitis B. Caso específico, el papilovirus humano. ¿Sí? ¿Cuántas de las personas se nos están muriendo por cáncer de cervix o por cáncer de mama por no haber utilizado un preservativo? Y nunca les dio, por cáncer de ano o por cáncer de cervix. Y nunca les dio VIH, pero se nos están muriendo por otras variables definidas en el sentido del autocuidado. Entonces aproveché tu pregunta legal también un poco para el discurso de ojo con el estigma, ojo con la discriminación, ojo con esos elementos que nos están distorsionando los discursos del autocuidado, porque hoy en día es más fácil prevenir la infección por transmisión de VIH, la transmisión por la infección de VIH a través del diagnóstico temprano, el acceso al tratamiento y lograr aquella meta de indetectabilidad que permite en el 100% de los casos de una persona indetectable sostenida evitar la transmisión de la infección. Entonces, mucho ojo porque ese discurso de quién puede saberlo está asociado precisamente con el estigma. No lo tiene por qué saber sino aquellas personas a las que yo le quiera contar. En el marco legal colombiano, el decreto 1543 establece que el médico tratante o su equipo de salud, la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, si hay un tercero en riesgo, o sea, su pareja, etcétera, tiene la autoridad para poderlo contar. Es la única persona. Y a quién revelarlo, que es distinto a contarlo por orden judicial al que el juez determine. No más. Claro que sí. Igual, eso te iba a preguntar, existen ciertas excepciones, que en este caso vamos a hablar sobre esas excepciones. Igual antes de continuar por acá nos deja saluditos Diego Correa, saludo, un abrazo, te quiero un montón. Eh, bueno, Diego Correa, saludo, un abrazo. Por acá Ave Mauricio Alejandro Aristizábal Restrepo, buenas noches, saludos. Marcela Piscinini, hola, Shalom, saludos desde Argentina, interesantísimo tema. Saludos, Marcela, qué rico verte por acá. María Natalia, jamás público que público, es verdad. En cuanto a lo que estabas contando del tema. Naturalizar que vivimos con VIH también es una opción. Completamente de acuerdo con Natalia. Completamente. Bueno, por acá nos pone Birvani Moreno, secreto a voces. Por acá ponen pregunta, Germán. Bueno, por acá nos empiezan a hacer ya las preguntas. ¿Es verdad que en Colombia lo pueden judicializar y encarcelar a uno si estando en estado indetectable por más de un año, uno tiene relaciones sexuales sin protección y uno no le avisa del estado serológico al compañero sexual? No, hizo como 5 preguntas a la vez, pero no. Esa es la respuesta única, pero se lo voy a desglosar a Germán. Muy buena pregunta. Primero que todo, el estadio de indetectabilidad es
digamos, la garantía mayor para evitar la transmisión de la infección. Para lograr la infección se necesitan dos elementos básicos y determinantes. El primero de ellos es que haya una puerta de entrada, que puede ser un orificio anal, vaginal, oral, incluso las mucosas oculares o la cavidad ocular por la mucosa pudiera ingresar, etcétera, o una herida, ¿cierto? Pero para que esa infección sea efectiva, se requiere un nivel de carga viral lo suficientemente alta para lograr esa efectividad. Es decir, que una persona que tiene una carga viral indetectable, que no se detecta en las muestras de sangre, no tiene la suficiente cantidad de virus en el fluido para lograr hacer efectiva la transmisión. Está científicamente comprobado. Entonces no se puede criminalizar por un acto inexistente. Es decir, la práctica sexual por sí misma no es un delito, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pensaría yo. Pero, ¿cuál sería el delito? No estando indetectable, sabiendo su condición de persona viviendo con VIH, que ese es el otro criterio, porque muchas personas no tienen un diagnóstico, no saben que viven con la infección, entonces tampoco se pueden penalizar por una acción de la cual desconocen, ¿cierto? Eh, Sabiendo de su diagnóstico, no estando sometido a tratamiento, no siendo adherente al tratamiento con una carga viral lo suficientemente alta, pudiera poner en riesgo a otra persona. Pero incluso así, la efectividad de la transmisión de la infección por VIH se calcula en un 30% de posibilidades, digamos, en efectividad. Me explico. 100 personas, 30 personas pudieran adquirir la infección. Lo que pasa es que nunca sabemos cuál de los 30 vamos a hacer, ¿cierto? Ese es el riesgo. Pero el riesgo o la penalización consiste en lograr hacer la transmisión efectiva. El decreto 1543 establecía o establece que las personas que conociendo su diagnóstico pongan en riesgo a otra persona, bien sea por prácticas sexuales, por donación de órganos, tejidos o fluidos como la sangre, porque uno dona sangre, por ejemplo, conociendo su condición de salud, de vivir con VIH, pues ponga en riesgo a otra persona, incurriría en prisión entre 6 y 14 años de prisión, establece el Código Penal. ¿Qué dijo la Corte Constitucional apenas hace 2 años en una revisión del marco normativo por una demanda de un grupo de personas en Bogotá? La Corte lo que dijo es, no, momentico, porque no se puede afirmar que una persona viviendo con VIH, por vivir con VIH, ¿sí?, logre hacer efectiva una transmisión, y por lo tanto hay unos criterios en los cuales uno pudiera asumir, los jueces pudieran asumir que realmente está poniendo en riesgo a otra persona. Pero hay otros criterios técnicos y científicos donde está claramente demostrado que no existe ningún riesgo posible. Entonces no se puede decir que todo el que conozca el diagnóstico por VIH y tenga contacto sexual o done tejidos, órganos o fluidos a otra persona por el solo hecho de vivir con VIH, está incurriendo en un delito penal. No, la Corte declaró inexequible el artículo y obviamente a partir de esa inexequibilidad solo queda vigencia aquel que teniendo una carga viral detectable, conociendo su diagnóstico, es decir, que no haya tenido el cuidado en sí mismo para reducir la carga viral, lo cual ciertamente hace efectivo posiblemente efectiva una transmisión, pues ahí sí estaría incurriendo en un delito. Y es muy importante porque muchas personas interpretaron la sentencia de la Corte como si ya no hubiera delito. No, el VIH es una enfermedad de interés en salud pública por múltiples variables, por los mecanismos de transmisión, porque es transmisión sexual, por la velocidad en que puede propagarse, por los altos costos de la atención, por el daño que produce en una persona. Entonces se consideró siempre una enfermedad de interés en salud pública. Y las personas que pongan en riesgo a la comunidad, individual o colectiva, por enfermedades de interés en salud público, pueden cometer un delito penal, que es la transmisión
de enfermedades de interés en salud pública. Entonces, si usted está indetectable, si usted tiene carga viral, si está herido al tratamiento, no tiene posibilidad de transmitir la infección, ¿qué delito está cometiendo? Ninguno. Todo lo contrario, si usted no está indetectable, si usted no es adherente al tratamiento y usted pone en riesgo a otras personas, está cometiendo el delito de la transmisión de una enfermedad de interés en salud pública, que es igual, por eso hablaba al principio que desde la perspectiva de los derechos el VIH no es diferente. Es igual a cuando usted pone en riesgo a la comunidad por la transmisión de la tuberculosis, que es igual cuando usted pone en riesgo a la comunidad por la transmisión de otro tipo de enfermedades de interés en salud pública. Por ejemplo, como el que estamos viendo ahora, el COVID. Por ejemplo, el COVID. Exactamente. Hablando ahora de COVID. Si, por ejemplo, Exactamente. se ha visto casos en personas que por situaciones que son rayados, no sé, cogen y escupen a otras personas, les tose, se han visto pues videos virales y todo eso. Y eso realmente es un delito, como se dice por ahí. Cuando usted lo hace con sevicia, con el fin de Sí, hacerle cuando daño tiene a una la otra persona. intencionalidad de hacerle daño al otro, y entonces, pero pues es decir, si alguien te tose encima y no tiene COVID, ¿qué enfermedad te transmitió? Pues a duras Exacto. penas te hará transmitido una gripa, pero hay que tener la enfermedad y la carga viral suficiente para lograr efectividad en la transmisión. Listo, sí, correcto. Muchísimas gracias, Gustavo, por esa aclaración. Eh, entonces, por ejemplo, ahorita tú comentabas que cuando yo el médico, yo estoy, por ejemplo, en mi programa de salud y estoy haciendo pues mi proceso en el sistema de salud y sabe el médico, la enfermera, la psicóloga, todos saben realmente sobre mi diagnóstico. Ahí quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo o si alguna de esas personas hiciera público mi diagnóstico? ¿Qué pasaría en ese caso? Que digamos la enfermera es la chismosa del centro de salud y desea ir a hacer público el diagnóstico. Que va y le cuenta a la una, a la otra, y mira, ese tiene diagnóstico. ¿Qué pasa en ese caso? Yo te invito a que no estigmaticemos las enfermeras, también sucede con los médicos, el personal de salud en general, pues pongámoslo en términos generales del personal de salud. O cualquier otra persona, porque también pudiera ser el del juzgado, el que, sí, o el portero, el que diga, O el cuenta que el se enteró diagnóstico, que me vio reclamando medicamento y fue y dijo, cualquier mira, persona, o nosotros desde la fundación cometer el error y transferir la información. Es decir, cualquier persona que transmita el dato sensible del diagnóstico de una persona viviendo con VIH está incurriendo en un delito penal que es muy complejo, tiene dos, digamos, tiene dos líneas de penalización o de castigo. El primero que tiene que ver con el derecho a la intimidad de las personas, es un dato que no puede ser revelado, y el segundo que es un dato, es una violación a la ley de habeas data. Habeas data significa la posesión del dato, el tener, ser dueño de mi información que no le permite a nadie más, sin mi autorización, sin mi consentimiento, de poderla transferir, de poderla transmitir. En esa medida, pues son delitos muy graves, tiene sanciones desde el ámbito penal, pero también desde el ámbito civil, la responsabilidad civil por los daños y los perjuicios en que pueda incurrir esa persona por la violación a ese derecho a la intimidad. claro que sí. Entonces, es claro que una persona por X o Y motivo no puede ir divulgando el diagnóstico, así sea yo el que le haya comentado sobre el diagnóstico, puede incurrir en Hago esos. una claridad ya que estamos aprovechándonos de todos estos medios sociales, de todas estas redes sociales y que se han multiplicado en tiempos de pandemia. Pues no lo veo muy frecuentemente últimamente, pero hace no más de 2 o 3 años con cierta frecuencia veíamos en redes sociales denunciando a personas porque supuestamente pusieron en riesgo a otra persona con respecto a la transmisión de la infección por VIH. Eso, así fuera cierto que la otra persona me puso en riesgo, el poner esa evidencia pública son delitos de injuria, de calumnia, etcétera, que pudieran ser penalizados. Es decir, la vía de los hechos no es posible
para la transmisión o la transferencia de esa información privilegiada. Eso tiene que ser a través de una denuncia por fiscalía y se hace todo el proceso de denuncia penal y ya empezará todo el proceso de investigación. Así que una recomendación a todos que nos están oyendo es que mucho cuidado con el uso de esa información a través de las redes sociales. Incluso hemos tenido situaciones, nosotros tuvimos una situación hace unos 7 u 8 años donde hicimos una acción de tutela y obviamente la persona nunca solicitó que el dato se manejara en reserva. La acción de tutela llegó a revisión a la sala de revisión de la Corte Constitucional. La Corte emitió una jurisprudencia protegiendo sus derechos, pero en la publicación que la Corte hizo aparecieron los nombres de la persona. Como muchas otras, si ustedes ingresan a la página de la Corte Constitucional, ponen en la palabra VIH, van a ver que muchas sentencias, jurisprudencias de la Corte tienen el nombre de la persona viviendo con VIH. Esa persona nos hizo a nosotros la reclamación. Afortunadamente nosotros siempre hemos sido muy juiciosos con el manejo de la información sensible, teníamos todo el consentimiento informado, le logramos mostrar que no había sido pues nuestra responsabilidad, pero igual lo acompañamos y lo solicitamos a la Corte que eliminara ese registro de la plataforma web de la Corte y modificara la información ocultando el dato de la persona. Y obviamente eso se logró, pero es así, es decir, esa información es muy complicada, muy delicada de manejar. Sí, realmente es una información que se debe tener tacto para manejarla. Por ejemplo, te voy a poner un caso, Gustavo, que me pasó y yo te lo había comentado. Un chico llega a mí, la familia, él era, los padres ven por él, estudiante, manejaban este tipo de salud en casa, entonces creo que era el beneficiario de los padres. Y la EPS-X, no voy a mencionar una EPS en específica, le envía, cuando recibe el diagnóstico del chico, lo envían directamente a los padres el correo. A raíz de esto, los padres toman la decisión de expulsarlo de la casa. Entonces, en este momento, se está haciendo, pues, buscando la asesoría legal precisamente para que este chico pueda iniciar un proceso contra la EPS. Alguien decía, no, es que tú tuviste que haber dicho en la EPS que el diagnóstico, si te daban a dar un diagnóstico, fuera reservado. No. ¿Qué tan cierto es? Si yo hice la claridad en la EPS o no, si sí tengo alguna facultad o no, o sea, si tengo la posibilidad de discutir eso o no. Démosle algunas miradas al tema, Shalom. Lo primero es que yo no tengo que darle ningún tipo de claridad a la EPS, para eso está el marco legal, y el marco legal es lo suficientemente claro. No creo que la EPS no lo conozca, claro que lo conoce absolutamente, pero asumamos en el beneficio de la duda que la EPS no conoce la ley. Pues la ley, el desconocimiento de la ley no es excusa para su cumplimiento, ¿sí? Perdón. Por eso todas las normas al final dice comuníquese, publíquese y cúmplase. Si usted no la leyó, si usted no la bajó de internet, si usted no abrió la Gaceta Oficial, eso es problema suyo. Ahí está la norma. El desconocimiento de la norma no es excusa para su cumplimiento, primero que todo. Segundo que todo, yo me haría una pregunta también de responsabilidad del usuario. ¿Estaban actualizados los datos de contacto? Voy a especular, no conozco a profundidad el caso, pero digamos que ese dato de contacto lo tiene la EPS desde que el paciente o el usuario con el diagnóstico de VIH tenía 10, 11 o 12 años de edad, ¿sí? Y que nunca se actualizó un dato de contacto de él como adulto, sino que siempre estuvo bajo el contacto de quien era el cotizante a la EPS o al sistema de salud, que era su padre. Estoy especulando. Y ahí hay una motivación. Ahora nos están pidiendo a todos que actualicemos los datos por el tema de la vacuna, pero eso no debiera de ser por el tema de la vacuna. Nosotros deberíamos de mantener los datos actualizados en la EPS. Eso se lo estoy poniendo en beneficio de la duda. Sin embargo, cuando
muchacho le hicieron la prueba de VIH, él tuvo la obligación de haber tenido que dar unos datos de contacto. Y esos datos de contacto que entregó a quien le tomó la muestra o donde le tomaron la muestra son los únicos datos que debieron haber utilizado para haberlo contactado. Por lo tanto, sí, ese muchacho puede poner, desde mi perspectiva, una demanda por los daños y los perjuicios ocasionados por la violación de un dato sensible protegido por la ley 1582, que es la ley de habeas data, ¿sí? Que es la ley de la protección de datos. Pero además de ello, recuerdo que me contaste que ese muchacho es estudiante y que todavía está a cargo de los padres. Él también podría, pues esto no es una motivación de venganza, pero él también podría demandar a los padres por alimentos hasta que tenga 25 años. ¿Sí? Y los padres también tendrían la obligación de garantizar la permanencia en el sistema de salud hasta que cumpla los 25 años, siempre y cuando siga estudiando. ¿De acuerdo? Porque si tiene 18 años, pero no estudia ni trabaja, pues ya no es responsabilidad de los papás. Entonces, ahí, primero, no estoy obligado a darle ninguna información legal a la EPS. La EPS la tiene que conocer y si no la conoce de malas. Segundo, una responsabilidad de mantener los datos actualizados. Y tercero, el dato de contacto que dé el paciente es el único dato de contacto que se puede llamar. Y sucede muchísimo, muchísimo, no solamente en VIH, en tuberculosis, en cáncer de cervix, en cáncer de mama. Los pacientes cambian de línea telefónica cada mes, cambian la SINCAR y después de que se hacen la prueba, vaya, localícelos. Casi hay un 37% de diagnósticos represados sin poderle notificar al paciente porque no hay dato de contacto. Sí, es real. Muchas veces lo que pasa, Gustavo, nosotros no tenemos en este país. Conciencia. Eso se llama deberes y derechos. Exacto, no tenemos esa cultura de ir a actualizar mis datos y por lo general nosotros consultamos a la EPS cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos diarrea, cuando queremos la incapacidad para no ir a trabajar y nosotros no somos unas personas responsables normalmente en ese tema. Igual, también lo que dices es real. Yo no sé cómo hay personas que en una semana, en un mes, tienen 2 y 3 líneas de teléfono diferentes porque No, constantemente pues cambian sin valores de juicio, simplemente si cambia de dato, cámbielo también en la EPS. Sí, pero la verdad, pues es complejo porque Si yo a tiene, fuerza si tiene otros problemas, pues no se los dé a los del otro problema, pero a la EPS sí, a las culebras, no le dé el número a las culebras. por ejemplo, no sé, otros problemas. Listo, sí, bueno, vamos entonces por acá a seguir. Por acá, vamos a ver los comentarios. Le habíamos respondido a Germán. Listo. No sé si Germán, fuimos claros para Germán, que nos haga una notica por ahí si fuimos sí, por ahí suficientemente digo que claros. excelentes respuestas, por ahí alcancé a leer. Santiago Casas, las personas usualmente pensamos solo en VIH, pero hay otro montón de cosas que por desconocimiento son muy subestimadas. Correcto, Santiago. Y que también la transmisión de esas muchas otras cosas puede ser un delito penal. Total. Juana, a mí me llama la atención es la consulta de los resultados. Hay casos en los que el resultado no lo entregan si no lo valida el médico. A ver. Estoy perdido Sí, ahí. Estoy sí. leyendo mal. A mí me llama la atención es la consulta de los resultados. Hay casos en los que el resultado no lo entregan si no lo valida el médico el resultado. Y el otro caso, el resultado no llega al correo, informan del laboratorio que debo ir personalmente a reclamarlos. Sí, Juana, eso tiene un sentido y es, por lo menos en Colombia, es obligatoria la asesoría post prueba, es decir, la asesoría después de la prueba, una asesoría de naturaleza de psicología, trabajo social, orientación médica, etcétera. Hace parte del programa integral de atención. Eh, y eso ha sido siempre uno de los cuestionamientos desde Raza, nos los hemos hecho muchas veces, Natalia, bueno, todo el equipo desde Raza.
una persona que resulte positiva no se lo entregan, sino que tiene que ir a que se lo entreguen en el punto de salud, bien sea la enfermera o bien sea el médico del programa, etcétera, para todo el tema de la asesoría post-test después del diagnóstico positivo. Pero a los que salen negativos, si se los mandan al correo, si se los entregan, si no hay problema que lo entregue el portero del edificio, si también esas personas necesitan tener acceso a información de asesoría postprueba. Es que la asesoría postprueba no es para los positivos, la asesoría postprueba es eso, postprueba, para los que hayan resultado positivos o negativos, pues que es que al negativo también hay que reforzarle los elementos de información, de autocuidado, de comportamiento que le permitan permanecer negativos. ¿Sí? Y por eso es tan importante la asesoría post-test, pero no solamente para los positivos, también para los negativos. Creo que hay un elemento de discriminación absurdo, porque es el mismo tema de la discriminación supuestamente positiva de la entrega de preservativos a las personas viviendo con VIH. Entonces, a todo el que vaya al dispensario de medicamentos, a la farmacia, a reclamar medicamentos y le entreguen preservativos, ya se sabe que se tiene VIH, porque es que a nadie más en el sistema le entregan preservativos. ¿Sí? Entonces son discriminaciones que de alguna manera generan un trato diferencial que puede incomodar a las personas y generar barreras en el servicio. Sí, es real. Por lo general, pues sucede y uno lo aprende a identificar y es realmente, muchas veces las personas por eso no acceden al tratamiento, no se O toman no el van a medicamento. reclamar medicamentos, o no reclaman los preservativos, pues no, yo no me entregue preservativos. Sí. Es real, sí, eso conlleva que muchas personas de pronto no sean adherentes al tratamiento o no quieran iniciar un tratamiento por lo mismo, por el temor a que los vean precisamente, ay, todos los que reclaman allá son VIH positivos. Entonces, Eso hay realmente es que complejo. bajarle, eso hay que bajarle la carga. El VIH es igual que cualquier otra condición, tal vez más fácil de manejar que muchas otras. Mucho más Totalmente fácil que cierto. manejar la diabetes, pues que la diabetes está el tiempo chuzándose y midiendo y no puedo comer y sí puedo comer y tengo que volver a comer y tengo que dejar de comer, ¿no? Sí, es real. Bueno, por acá ponemos Santiago, bueno, Juana, María Natalia nos hace la aclaración indetectable es igual a intransmisible. Ave, Mauricio Alejandro Aristizábal, señor Gustavo. No sé si me recuerda, soy Mauricio Aristizábal, asistí a la fundación los miércoles y ahora soy abogado. Sí, lo recuerdo, claro. Bueno, Mauricio, por ahí te están recordando. Un María abrazo para Victoria. Mauricio. Bueno, María Victoria González, buenas noches. Marcela dice, tenemos la existencia de código B24X para resguardar el diagnóstico. Me imagino que eso es allá en Argentina. Acá se utiliza el... No. Es en Colombia. No, En sí, Colombia wow. tenemos B24X, es un código eh, de servicio de salud, ni siquiera es de diagnóstico de VIH. Todas las patologías tienen un código que se llama Código Único de Prestación de Servicios en Salud, CUPS. CUPS, ¿sí? Código Único de Prestación de Servicios de Salud. La toma de sangre tiene un CUPS. La citología vaginal tiene un CUPS. La prueba de VIH tiene un CUPS. El diagnóstico de cáncer tiene un CUPS. El diagnóstico de VIH tiene un CUPS, B24X. Listo. ¿Sí? Lo manejan con el código para el tema de evitar que se filtre la información. Por ejemplo, de poner VIH sucedía mucho, a los principios de la epidemia sucedía mucho. Sobre todo con las poblaciones hospitalizadas, llegaban y le entregaban la historia clínica con un letrero grande que decía SIDA o VIH resaltado en amarillo fluorescente a la mamá o al papá que no conocían el diagnóstico o a la pareja que no conocía el diagnóstico para que fuera a hacer las autorizaciones de servicios a la EPS y se violaba toda la, digamos, toda la reserva de ese dato, de esa información. Por eso se maneja el código de B24X, que como verán, ya todo el mundo sabe qué es B24X, entonces tampoco hay mucho que cuidar ahí. Bueno. Claro que sí, realmente usado.
Eso es verdad. Y hay un código que nosotros tenemos acá. No quiero decirlo por si de pronto hay personas que lo están viendo que no tienen el diagnóstico y no quieran ser como visibilizadas. Es un código que es solamente que aquí manejan las EPS y muchas veces también lo utilizan con el fin de no hacer visible el diagnóstico. Ahorita te quiero hacer una pregunta sobre ese código que me hicieron para que me la resuelvas. Luis Rudas, excelente charla. Diego Correa, sí, excelentes respuestas. Ahí nos contestó este chico Germán Giraldo Germán. Vázquez. Excelentes respuestas. Listo. ¿Qué más preguntan por acá? Gustavo, ¿y si el muchacho no dio el correo de él y dio el de los papás? Pues es culpa de él. Pues sí. Ese fue el dato de Por contacto ese que él dio. motivo yo no Ojalá reclamo que no de hubiera sido simpatía. así para que pueda demandar, pero si fue así no tiene nada que hacer. Sí. Claro, si no fue así, pues tiene muchas las de ganar. Juana, por ejemplo, el resultado de carga viral toca ir presencial a reclamarlo. No, pues por lo menos en muchas de las EPS lo cargan a tu historia clínica que ya puedes tener acceso a ella a través del Internet. Es decir, la gran mayoría de los resultados ya se acceden a través de tu propia cuenta de laboratorio, pues o con la empresa de laboratorios de las tomas de muestras que te permiten ingresar. Claro, tiene código, tiene clave, tiene todas las medidas de seguridad, pero no hay que reclamarlo en la IPS. Sí, no, a mí en el caso mío, si no me lo envían no me lo cargan a la página, me toca reclamar. Pues el médico me lo entrega, pero ¿Qué eso son IPS tenés? salud total. Yo estoy con salud total. Eh, bueno, no sé. Y, y dime, no carga los resultados en la página, sino que me toca reclamarlos, pero igual, pues toca ir hasta allá o cuando el médico me llama. Coops, bueno, Steven Toro hace la siguiente pregunta. ¿Actualmente hay cobertura para medicamentos para venezolanos no legalizados? Sí, sí, Colombia tiene la obligación internacional por pactos internacionales de tratados humanitarios donde tiene que garantizar la atención de las personas migrantes en Colombia o habitantes del país que sean migrantes. ¿Cuáles son los, digamos, los requisitos que se deben tener? Pues demostrar la migración. Generalmente uno de los errores grandes que o de las circunstancias, porque uno no puede hacer juicios de valor. Yo no sé si sea un error o no, pero muchas de las personas migrantes, incluidos los venezolanos, pero nosotros también tenemos muchos migrantes africanos, haitianos, etcétera, que están entrando por el Golfo de Urabá. No solamente tenemos la migración venezolana. Esas personas tienen acceso a los servicios de salud. Eh, Inicialmente para la atención de urgencias. La urgencia es solamente estabilizarlo, pero como el VIH es una condición de interés en salud pública, el Estado colombiano está obligado a prestar los servicios. Entonces, tienen todos los derechos, pero no solamente los migrantes venezolanos. Con los migrantes venezolanos ha habido un marco legislativo específico por la cercanía, por la historia que compartimos de vieja data, porque somos países hermanos y porque la mayor número de migración de alguna manera la ha recibido Colombia, igual como cuando ellos nos recibieron a nosotros hace 20 o 30 años. Pero con la legislación de la protección de migrantes venezolanos es muy específica para venezolanos, pero la migración en general tiene también ese derecho de atención integral para VIH por ser de interés en salud pública. Gracias, Gustavo. Sí, aquí hay. Y también hay ciertos programas especiales para personas migrantes venezolanas no legalizados que apoyan y los ayudan con el tratamiento, con acceder al esquema. Bueno, todo que sea un programa integral y darles asesoría también legal, todo lo que es el tema jurídico y social también. Sí, ha resaltado, María Natalia, no sé en ese momento qué No, estaríamos es que hablando. no, estábamos hablando de cómo se violaba el derecho a la intimidad en las historias clínicas de las personas hospitalizadas, ¿no? Eso era Ah, muy violento. Es que
Es que los jóvenes de hoy en día tienen una mirada o una aproximación al diagnóstico de VIH muy diferente. Hace 25 años, incluso a las personas con VIH las aislaban, como se aísla el COVID hoy en día, en ciertos espacios de los hospitales, y la alimentación la llamaban la dieta de la arepa o de la pizza, porque era lo que cupiera por debajo de la puerta. Los médicos y las enfermeras entraban como se entra hoy con COVID, como si fueran astronautas. Y eso fue durante muchos años así, ¿cierto? Precisamente, pues todo el tema del estigma y la discriminación. Sí, realmente que todavía en ciertas partes De se eso llega a... quedó mucho rezago, mucho, sobre todo imaginarios colectivos, culturales, religiosos, que han hecho muy difícil el abordaje, eh, digamos, positivo para poder enfrentar el tema de VIH. Sí, realmente eso quedó demasiados rezagos que hoy en día todavía se ven y siguen con ese concepto errado de lo que se vivió hace años. Sí, todavía está el tema de la culpa, de la carga, porque es lo que contabas del joven, de los papás, eso no es ni de grupos poblacionales, ni de género, ni de razas, ni de orientaciones sexuales, eso es de humanidad. Es VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Humanas. Eso le da a cualquiera. Sí. Sí, eso no está sectorizado ni categorizado para nadie en específico. Por acá Germán nos tiene otra pregunta. Si una persona VIH positiva indetectable no transmite el virus, ¿por qué no se le permite donar órganos en Colombia? Ser donante de Por, órganos en Colombia. No se permitía, a partir de la jurisprudencia de la Corte, la donación de sangre y la donación de órganos y tejidos. Es posible siempre y cuando la carga viral sea indetectable. Listo. Y no se puede excluir. De hecho, no solamente se excluía por VIH, por el solo hecho de ser grupo poblacional de riesgo, usuario de sustancias psicoactivas inyectables, homosexual o trabajadora sexual, en los bancos de sangre lo excluían para ser donante de órganos o fluidos, pues, o de sangre. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Ya eso no Eso, se puede hacer. eso pasaba mucho, porque cuando te iban a hacer cuando ibas a donar sangre, lo primero que te preguntabas, le hacían un cuestionario a uno, eres Sí, población o homosexual, homosexual, usuario de apenas drogas. decías que eras homosexual, chao. Ah, no, no puedes Los donar. tatuados tampoco podían donar sangre, pues, es decir, Pero toda bueno, una cantidad de paradigmas que afortunadamente la ciencia y las personas afectadas han ido modificando. total. Entre comillas, puse por aquí Natalia, Diego. Bueno, por acá nos ponen otra pregunta. Ah, solo María Victoria González dice, saludo doctor Campillo. Aclaro, soy representante legal de la Corporación Red de Protección de Personas con VIH Tejiendo Vida, de Apartador, la cual vivimos muy agradecida con Raza por todo el apoyo que le han dado a Tejiendo Vida. Marcela, por acá pregunta, una pregunta. El señor Gustavo, ¿cómo se puede actuar legalmente cuando no hay tratamiento por desabasto y te dejan esperando unos días? ¿Cómo se podría actuar ahí? Pregunta Marcela. Pues es que está preguntando dos cosas muy complicadas. La primera, ¿cómo se puede actuar cuando no hay tratamiento? Por Pues están las desabasto. medidas, pero voy para la parte de desabasto. Cuando no hay tratamiento, pues están todas las medidas legales, desde los pactos internacionales hasta las normativas nacionales. Colombia tiene un mecanismo muy expedito, que es la acción de tutela, que para la continuidad de tratamiento se puede interponer un domingo a las 3 de la mañana y de manera verbal. ¿Sí? Y es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, la salud lo es, un mecanismo de protección de derechos fundamentales supremamente expedito, supremamente rápido, supremamente efectivo para la protección de esos derechos que están siendo vulnerados o amenazados. El resto de la región de América Latina no tiene un mecanismo como el nuestro. Tienen figuras similares, como las medidas de amparo, las medidas cautelares,
Pero a diferencia de Colombia, esas medidas de amparo deben ser interpuestas por un abogado. Y en algunas de los países de la región, Perú, Uruguay, México, el defensor del Estado es el mismo defensor de los derechos de las personas, el Procurador General de la República. Entonces, cuando usted pone una medida de amparo contra el Ministerio de Salud en el Perú, pues usted tiene que tener un abogado para poderla poner, que eso ya de hecho es un costo altísimo, una barrera altísima, se va por un proceso de vía ordinaria judicial, es decir, se demora años para una situación de vida o muerte, se demora años, y además quien defiende al Estado es quien debiera defender sus derechos, que es el procurador. Hace muy difícil la efectividad de la garantía del derecho. Por esa razón, muchas veces se omiten los trámites nacionales y se va derecho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suele ser mucho más expedita para la protección de estos derechos. Hasta ahí cuando yo tengo interrupción del tratamiento, cuando me suspenden mi tratamiento. Pero cuando es por desabasto, estamos hablando de factores externos a la responsabilidad del sistema de salud. La industria farmacéutica dejó de producirlos, ya no les son rentables, o resulta que se dañó el lote de producción que había en la India, con el cual se surtía medio planeta y entonces no hay medicamentos, o resulta que se contaminó un lote, o no sé, múltiples, o porque el país impuso unos valores, como Colombia, que tiene unos precios máximos de medicamentos en un listado, y a la industria farmacéutica ya no le es rentable traer el producto, entonces se desabastece. O con lo que nos ha pasado con COVID, por ejemplo, con tratamientos psiquiátricos o por tratamientos de manejo de dolor, o incluso los antiinflamatorios que se han venido utilizando para el manejo de la inflamación por COVID, se desabastecen por la alta demanda, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y la capacidad de producción no es factible. Entonces, ante esa medida, la alternativa es que el médico tratante cambie la terapia, cambie el medicamento, busque una alternativa terapéutica que, si bien pudiera no ser igual de efectiva, por lo menos evite un daño mayor en lo posible. Pero por desabastecimiento es muy complicado hacer o interponer mecanismos legales, porque es culpa de un tercero. Y hay un principio del derecho. Yo les recuerdo que yo no soy abogado, yo soy la prueba de que el derecho es de los ciudadanos. Ahí me perdonará el doctor Mauricio Aristizábal, pero es que el derecho es de los ciudadanos, no de los abogados. Hay un principio del derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿sí? Y cuando no hay medicamento, pues no hay medicamento, ¿sí? Sí, a mí en un momento me pasó, en algún momento de la entrega de medicamentos, y era por desabasto. Pero desabasto no, perdón, había por una molécula. Laboratorio, había una molécula que no sé qué era lo que pasaba y por ese motivo no me pudieron entregar X cantidad de tiempo el medicamento a tiempo, pero ya pues uno Sí, sabía pero que hubo era un algo. desabastecimiento. Yo recuerdo eso fue hace como 2 años tal vez. Hubo un desabastecimiento porque hubo una contaminación en una planta en la India, precisamente. Sí, realmente pasó eso y entonces yo ahí no iba a interponer un proceso legal ni nada porque pues, No, pues es que eso es un imposible. yo qué Nadie está podía hacer ahí, obligado a lo nada, no es imposible. culpa ni del Estado, ni del gobierno, Sí. ni de los laboratorios, eso es de por allá ¿Qué donde la sucede producción. con los medicamentos antirretrovirales, Chalón? Que afortunadamente ya hay múltiples empresas productoras, nacionales e internacionales. Entonces, cuando tal vez haya desabastecimiento de una molécula por una marca específica, pues se puede suplir seguramente con de otra marca específica, ¿cierto? Sí, eso es lo bueno que hoy en día tenemos más de 23 esquemas a comparación de que cuando Y empecé. múltiples marcas, no solamente por los esquemas, sino múltiples marcas. Exacto, múltiples laboratorios que producen estos mismos medicamentos. Bueno, por acá pregunta, ¿esta capacitación queda en YouTube? Sí, María Victoria, queda acá en la página oficial mía y editas después, cuando ya la logré descargar, la monto al canal de YouTube. Entonces, por allá cuando esté, para que te des la pasadita, suscríbete y ahí te sale la notificación. En el caso de menores, pregunta Marcela, los padres utilizan al niño para pedir ayuda. ¿Qué acto legal corresponde?
abandono de personas por los derechos del niño a recibir atención. Eh, no, pero no entendí bien la pregunta, a ver, la A ver, leo. En el caso de menores y los padres utilizan al niño para pedir ayuda. Pedir ayuda es pedir limosna, es que no entiendo el concepto, pero si se pone a un menor en condición de indigencia con un lucro para un mayor, eso es un delito, eso es maltrato infantil y eso es un delito. Se pierde la patria potestad, eso es un delito muy grave, eso es maltrato a un menor, que eso es un delito muy grave. ¿Qué acto legal corresponde? Pues eso sería maltrato, abandono de personas. No, porque el menor no está siendo abandonado, sería más un maltrato. Los derechos del niño a recibir atención, claro, los derechos de los menores son derechos, todos ellos, todos los derechos son de naturaleza fundamental. El derecho a la educación es fundamental en los menores, no en los adultos. El derecho a vivienda es fundamental en los menores, no en los adultos. El derecho a la salud es fundamental en los menores. Es decir, los menores son todos ellos sujetos de protección reforzada y en la Constitución colombiana de amparo superior, o sea, de protección superior. En este caso, desde la pregunta que hace Marcela, sería más desde la perspectiva del maltrato. Pero lo voy a llevar a la línea de VIH. ¿Sí? Esos padres que son padres de un niño o de un menor que vive con VIH y que no son custodios adecuados para ese menor, es decir, no lo llevan al tratamiento, no lo llevan a las citas médicas, no lo llevan a los exámenes de laboratorio de manera oportuna y regular, no asisten a los controles, es decir, eso sí es un abandono y también es un maltrato y también se da lugar a la pérdida de la patria potestad. por ejemplo, en ese caso, Gustavo, hace poco entrevisté a Paula Nichols de la Fundación Niños del Sol Sí, y hablamos de eso, que muchos niños cuando estaban ahí, muchos padres llegaban a vender el tratamiento, a comercializarlo. sucede. Entonces, Sucede. Y precisamente, también hay que tener ahí una información importante y es que esos menores, la responsabilidad civil de esos menores no es exclusiva de los padres. Voy a hacer un supuesto, digamos que son dos padres disfuncionales, consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas, que no tienen control de su propia vida ni de nada, pues ese menor tiene que entrar en un amparo y la primera línea de protección de amparo es el núcleo familiar extendido. Los primeros responsables son los abuelos. A los abuelos también se les puede demandar por alimentación, por vivienda, etcétera. Pero digamos que los abuelos no tienen recursos. Si hay un tío rico, a ese tío rico también se le puede demandar por la protección de ese sobrino. Hasta el tercer grado de consanguinidad, padres, abuelos, tíos y hermanos. ¿Sí? Se puede hacer la demanda de responsabilidad para la protección de ese menor. sí, eso sí lo tenía entendido yo y lo tenía claro, es que realmente se puede demandar normalmente hasta tercer grado de consanguinidad a la persona que tenga pues como los recursos para poder velar por el bienestar del menor. Eso pues por ahí tenía algo enterado. Listo, María Natalia pone que en la página de Shalom, sí, aquí queda mi página, María Victoria, como ya te puso María Natalia también, y en mi perfil de YouTube. Adriana Pérez, un saludo desde Manos a la Obra en la ciudad de Ibagué. Un saludo a Adriana Pérez. Bueno, por acá, Adriana Pérez. María Natalia Sáenz Agudelo, La Vergüenza. A manera personal, a ver, Juana dice, a manera personal yo me sentí muy discriminada en mi parto. El médico que me atendió, mi parto me decía de manera dura, puje, entre menos esté el bebé en el canal del parto, mejor, así que puje. Yo me sentí muy mal con la angustia del parto y él diciendo eso por mi diagnóstico. Sí, es posible que el trato humano sea muy complejo en muchos de los personales de salud. Afortunadamente, yo soy un convencido de que la gran mayoría de las personas, especialmente las personas o el personal de salud que trabaja en VIH, es un personal bonito, humano, etcétera. No te estaba diciendo mentiras, el problema no es la información, es la forma como te estaba dando la información. Porque entre menos tiempo estuviera en el tracto
en el canal de parto del menor, pues porque de pronto no tenías una carga viral indetectable o de pronto se podía correr el riesgo de que el menor absorbiera alguno de los fluidos de la sangre o alguno de los fluidos del canal de parto, y pues estaba propendiendo por la seguridad del menor. La forma es la que no es adecuada, porque si te dan la información previa, etcétera, mira, vamos a iniciar trabajo de parto, es muy importante que estés concentrada, que trates de que el menor esté de que el niño esté el menor tiempo posible por esta razón, seguramente lo hubieras comprendido y no te hubieras sentido estigmatizado o discriminado. Sí, creo que a muchos les falta tacto, pues todavía hoy, eh, a muchas de las personas viviendo con VIH las atienden en la cita de odontología de las 6 de la tarde, la última cita, por el solo hecho de que él le informa al odontólogo que tiene VIH o al gastroenterólogo que te va a hacer la endoscopia, te atiende en la última cita. Pero y resulta que el paciente de las 6 de la mañana o el de las 7 de la mañana que no sabe que vive con VIH, que tiene VIH, que posiblemente pueda tener una carga viral mucho más alta, ese no pone en mayor riesgo entonces si no hay unos controles o unas medidas de bioseguridad lo suficientemente adecuadas. Es decir, no debería de haber diferencia entre el manejo de ese parto de María Victoria que el manejo del parto de cualquier otra mujer. ¿Sí? Sí, es real y eso es lo que sucede, pero cuando no tenemos clara la Tenemos que información. trabajar en eso, tenemos que reducir el estigma y la discriminación si queremos ejercer realmente mecanismos legales. El mayor de los mecanismos legales es no darle el poder al otro de que con mi información se sienta superior o que pueda manipular mi vida o mi condición de vida. Simplemente por eso ese es el mayor ejercicio de derecho, quitarle ese poder al otro. Y cuando vos no le das trascendencia a la información y cuando la condición de vivir con VIH es igual a vivir con cualquier otra condición, pues seguramente te vas a quitar muchas cargas de encima. Sí, realmente eso es lo que, digamos, en mi caso sucedió. Le quité el poder a las personas de que me hicieran daño a través de mi diagnóstico. Entonces creo que es, como dice Gustavo, es la forma más sensata de quitarle el poder al otro. Y en cuanto a lo que pasó a Juana, lo que comentábamos es, como se dice por ahí, el tonito, es el tonito como me diga las cosas. Sí, sí, es la forma, es la forma. Sí. Bueno, Giovanni Flores, buenas noches y pregunta, ¿actualmente tienen conocimiento sobre los procesos de adopción para población con VIH positiva? Tenía entendido que las personas con VIH no podían adoptar por su condición de salud. Sí, eso pasó hasta hace muy poco, 4 o 5 años. También hay jurisprudencia de la Corte donde, pues, es decir, la condición de sobrevida de una persona viviendo con VIH es la misma o mejor que la de muchas de las poblaciones que técnicamente no tienen ninguna otra patología. Por lo tanto, la Corte Constitucional, eso no era digamos, no era una ley, no era una norma de exclusión, sino que era un criterio de la Agencia de Bienestar Familiar, que es la institución colombiana que maneja todos los procesos de adopción, y que era un criterio de exclusión, tanto vivir con VIH como la población homosexual o como los padres solteros. Esos criterios desaparecieron con esa jurisprudencia de la Corte. Claro que sí, es verdad. Y sí, pues yo he visto que ya hoy en día hay muchos los avances que hay en ese aspecto y que se está permitiendo pues erradicar todos esos estigmas que tenemos en torno al diagnóstico del VIH. Steven Toro dice, deberían dar las EPS tratamiento para cada 3 meses y no para cada mes y así evitar días por falta de tratamiento en caso de desabastecimiento. Pues deberían darlo de una vez para toda la vida, ¿no? En lugar de tener que ir, pero es que el deberían es muy circunstancial. Eso tiene que ver con muchas variables y la primera de ellas es los costos. En el sistema de salud existe una figura, o en el sistema de salud colombiano, porque como nos ven personas de otros países es bueno hacer la claridad, existe una figura que se llama la unidad de pago por capitación, que conocemos como la UPC.
es el valor que se paga por cada uno de los afiliados. Capitación es de cabeza, de cápita, cuando uno le decapitan, le cortan la cabeza. Entonces la cápita es ese valor que se paga al asegurador por cada uno de los afiliados en el sistema. Eso se hace por fracciones de mes. Entonces, digamos que a la persona le entregan el tratamiento para VIH o para cáncer o para renales por 3 meses y el paciente se murió al mes y 10 días de habérselo entregado y le quedaron 2 meses más de tratamiento. Digamos que es lo que se llaman ineficiencias financieras del sistema. Entonces, por esa razón, es más por la parte económica que por cualquier otra razón, no se le entregan a las personas tratamientos, se le autorizan, sí, incluso para cáncer, por ejemplo, la quimioterapia solo debe ser autorizada una sola vez por todo el ciclo completo de quimioterapia. Se le autorizan para 3 meses la fórmula del medicamento, pero no se los entregan sino mensualmente. Y en VIH tiene otro elemento, otra connotación, que es el modelo de gestión programático. Esto es una figura técnica de cómo debe hacerse un programa de atención de VIH, que es la guía de atención en Colombia. Esa guía va acompañada de un modelo de gestión programático y el modelo establece que por criterios de evaluación de cumplimiento en la adherencia al tratamiento, la entrega debe ser mensual. Gracias, Gustavo, por esa aclaración. Sí, no, pero ya gracias a Dios, ya llega la pastillita, la inyección, para que nos chusen y ya, no tener que tomar la pastillita. No, ahora que llegue, esa sí la quiero aplicar yo, la inyección. Vení, Chalón, ¿cuántas pepas tiene un plato de frijoles? Ay, un montón. No, a mí me encanta, ¿no? A mí no me Esas choca sí no tragar las pastillas. contás. Esas sí no las contás, bueno. Es que esos son con chicharroncitos. Eso está aquí. Eso está aquí. No, a mí no me choca tragar pastillas, la verdad. Yo estoy acostumbrado toda la vida. A mí yo me trago las pastillas. Hasta 10 me tragaba cuando tenía la tuberculosis y el diagnóstico. Me tragaba hasta 15 pastillas y un solo tacado. Entonces, no. Sino que ese es el de estar pendiente. Que tenés que tomarte, que tomarte. Obvio, uno coge esa responsabilidad por lo mismo, porque yo me quiero ver bien y quiero estar bien. Pero ya deja uno estar pensando que tengo que estarme tomando la pastilla. Y porque hay mucha gente que se paniquea cuando no se toma una sola dosis. Entonces, pero yo pues ya realmente eso, no, que qué rico voy, me aplico la inyección y ya, no tengo que volverme a preocupar a que a las 10 de la noche me tengo que tomar el antirretroviral. Por acá, Mariana Antalya. Tener ventaja de tratamiento siempre es una necesidad. Reclamar 2 o 3 días antes cada mes para ir recogiendo ventaja, por ejemplo. Sí, es un buen Sí, consejo, yo siempre lo hago. de hecho, yo en lo personal, esto pues que no me lo escuchen los médicos, pero y además estaban todos ustedes drogados cuando lo dije. En lo personal recomiendo no iniciar tratamiento cuando reciba la primera dosis, cuando reciba la primera entrega de medicamentos, porque generalmente el inicio del tratamiento nunca es urgente. Entonces espere hasta el siguiente mes que ya tenga por lo menos un mes de reserva. Además es una de las estrategias que se utilizan a nivel mundial para que mantenga siempre esa ventaja de medicamento que permita de alguna manera en un desabastecimiento, en un problema legal de que me quede sin trabajo, que mientras paso a la otra EPS, que el régimen subsidiado, que el contributivo, etcétera, pues tener ese colchón que permita pues no entrar en esa incertidumbre de la interrupción del tratamiento. Sí, no, yo hago lo que dice María Natalia. Normalmente a mi salud total me entrega X fecha y yo puedo reclamarla 5 días antes, entonces yo voy y la reclamo 5 días antes y así. Algunas EPS no lo posibilitan, Ah, no, a mí sí. mi recomendación es, si no es absolutamente necesario, que casi nunca lo es, empiece al mes siguiente, o sea, cuando ya tenga por lo menos un mes de ventaja. Ah, bueno, ya saben, igual. Yo también lo hago así como lo dice María Natalia y es una buena alternativa si la EPS lo permite, lógico está. Marcela nos hizo la aclaración acá que sí, que era un menor VIH positivo que lo utilizaban para pedir dinero. Eso es un delito, eso es maltrato. Marcela, gracias, señor Gustavo, muy satisfactorias sus respuestas. Menor exposición para tu bebé. Siempre fue indetectable, no requerí ni profilaxis durante el parto. Ella es una portadora de élite. Yo la tuve a ella, nos contó la historia de ella. Entonces, dice que durante el parto no tomó ni el medicamento ni antes.
Bueno, por acá vamos para las últimas preguntitas para finalizar. Yo me atrevería a pensar que ahí se corre un riesgo, porque uno nunca sabe cuándo un élite puede disparar. No, pero a ¿Sí? ver, según la historia que ella me contó, cuando Pero ibas, no cuando me estaba... refiero a culparla a ella, me refiero que es que el tratamiento no era para ella. El Ah, ya, ya. tratamiento de las gestantes, y eso es muy importante, en general no es para la gestante. Las gestantes por los controles prenatales generalmente son diagnosticadas en estadios muy tempranos de la infección. Por lo tanto, a pesar de que las guías establecen que una vez diagnosticado se inicie tratamiento, el tratamiento en la gestante tiene la finalidad de evitar la transmisión al bebé, no el cuidado de la gestante, porque pues la gestante pudiera esperar 3, 6, 8 meses, 10 meses, incluso 2 o 3 años para iniciar un tratamiento, pero se corre el riesgo de la transmisión al bebé, precisamente por esos fluidos y porque hay cambios digamos, en la estructura fisiológica de la mujer que pueden ayudar a incrementar la carga viral. Por esa razón se hace el tratamiento prenatal. ¿Sí? Ya entiendo. Bueno, por acá, Santiago. ¿Qué consecuencias hay cuando las personas se ven forzadas a suspender tratamiento unos días por desabastecimiento o problemas con la atención? ¿Qué Si tan es por frecuente esa, es hoy en que no, día? pero me está haciendo pregunta clínica o legal, porque si es clínica se equivocó conmigo. Le ¿Qué puedo, le puedo sugerir que trate de que nunca se suspenda, pero si es legal, ahí podría haber, por ejemplo, una mutación del virus generando lo mismo que está sucediendo con el COVID. El problema que tenemos ahora con la cepa australiana, con la cepa británica, la cepa brasilera, ya la semana pasada apareció la cepa californiana, es que el virus se reproduce muy rápido y en esa rapidez de multiplicación, pues obviamente es como si yo tuviera hijos, pero tuviera hijos en cantidades. Unos me van a nacer mochos, otros cieguitos, otros sin una oreja, el otro sin una patica, pero también me puede aparecer un macancán, un Superman de hijo entre todos esos miles de hijos que estoy teniendo. Esos macancanes son los que se vuelven cepas resistentes. Y eso es lo que pasaría también con el virus de VIH. Entonces, esa cepa que muta, que se aprende a defender de los medicamentos, que aprovecha que no está el medicamento encima de él ese día, hace el cambio y se vuelve la cepa dominante en el organismo. Es decir, esa cepa es la que va a empezar a replicarse y a multiplicarse de manera acelerada en el organismo. Y esa resistencia puede llevar incluso a que usted no tenga alternativas terapéuticas, a que las mutaciones sean cruzadas con todos los medicamentos y no tenga alternativas terapéuticas. Si eso es a causa de una interrupción, por ejemplo, que la EPS no le quiso entregar el medicamento o la clínica no le quiso entregar el medicamento o el prestador de servicio no le quiso entregar el medicamento, eso puede ser un delito en relación a los daños y los perjuicios, incluso las lesiones personales, porque esa mutación es una afectación física, es una lesión personal, como si le hubieran sacado un ojo, ¿sí? Difícil de demostrar porque la mutación no es inmediata, no es, es difícil, pero está todo el contexto legal que pudiera llegar a una demanda de esas, ¿sí? Quiero Gracias. recordar ahí una cosa muy interesante. En Colombia, una vez iniciado el tratamiento, no se puede interrumpir bajo ninguna circunstancia. Me explico desde la perspectiva legal. Yo estoy trabajando, me quedé sin trabajo y que no tengo CISBEN, no tengo clasificación para pasar al régimen subsidiado y no tengo forma de seguir aportando, la EPS me tiene que garantizar la continuidad del tratamiento, no de los medicamentos, del tratamiento, consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos, etcétera, del tratamiento. Así yo no pueda seguir aportando. Hay dos líneas jurídicas en ese sentido, que es la ley estatutaria, la ley 1751 de 2015, que garantiza la continuidad de la prestación del servicio una vez se haya iniciado, y la sentencia de sala plena de la Corte Constitucional C-800 del año 2003, que literalmente dice, abro comillas,
Bajo ninguna circunstancia podrá interrumpirse el tratamiento de salud que se venía prestando cuando él dependa la vida o la integridad de las personas. Hasta tanto la amenaza cese, es decir, me alivio o me muera, o hasta que otra entidad asume el servicio, es decir, me traslade de EPS o me pase al régimen subsidiado o pueda volver a conseguir trabajo, lo que sea. Pero no se puede interrumpir el tratamiento. Cuando su EPS le interrumpa la atención porque no tiene capacidad de seguir aportando, hay dos vías. La primera de ellas es en tiempos de pandemia, que ya nos ampliaron la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. En tiempos de pandemia hay la obligación de la IPS, es decir, del programa de atención en VIH, de hacer la afiliación inmediata bajo la medida de mecanismo de amparo por emergencia social. Y la segunda de ella a través de la vía de tutela, que usted puede interponer un domingo a las 3 de la mañana y la puede interponer por vía de oralidad, solicitando fallo inmediato para evitar un daño mayor o un perjuicio irremediable. Es decir, en Colombia el tratamiento que se haya empezado no puede ser interrumpido por procesos administrativos, económicos o lo que sea por parte de las EPS. Listo, gracias Gustavo por la aclaración ahí. Bueno, pregunta el mismo, Santiago. ¿Qué frecuente puede ser esto hoy en día y qué se puede hacer en estos casos para disminuir el riesgo de fallo terapéutico? O sea, la pregunta, complementando la primera pregunta que había hecho. Lo que puede hacer es lo que plantea Nati, es tratar de ir a reclamar 2 o 3 días antes para ir manteniendo la ventajita, o la otra alternativa es no iniciar el tratamiento y mantener siempre de base un tratamiento mensual de reserva, tratar de mantenerlo siempre de base. Pero si es por la EPS, porque la EPS no se lo dio por alguna razón administrativa, etcétera, lo que sea, por alguna circunstancia específica, pues el mecanismo es la acción de tutela, que es un mecanismo supremamente ágil. Quiero recordar también que muchas de las personas nuestras, muchas de nuestras personas tienen barrera geográfica, es decir, que están en ciudades, en municipios, en zonas rurales, etcétera, de zonas distantes de donde se le presta el servicio de salud. La legislación colombiana es muy clara. El transporte, el hospedaje y la alimentación que se requieran de un paciente, VIH o cualquier otro, que se requieran por parte de un paciente para acceder al servicio de salud, porque éste no se presta en su lugar de residencia, está a cargo de la EPS. Así que si yo vivo en Bello y me atienden en Medellín, a mí el transporte me lo tiene que pagar la EPS. Si vivo en Apartadó y me atienden en Medellín, el transporte, el hospedaje y la alimentación me lo tiene que pagar la EPS. Está contenido en ese valor que se paga por cada una de las personas, en la UPC. Así que reclamarlo no solamente que es un derecho, sino que cívicamente es una obligación para que las empresas de alguna manera no se apropien de recursos que deben ser destinados a los afiliados, a los usuarios. Sí, es totalmente cierto porque a mí me pasaba, en algún momento tuve una situación difícil, estaba en una situación, pues no tenía como pagar mi transporte y a mí la EPS me pagaba los buses para poder reclamar el medicamento y no interrumpir el tratamiento. Es nuestra responsabilidad, dice por aquí María Natalia, es nuestra responsabilidad también educar al personal médico e invitar al trato humanizado. Correctamente de acuerdo contigo, Nati. Germán, muchas gracias, señor Gustavo, por compartir su tiempo, dedicación, conocimiento, excelente actividad. Giovanni, Con muchas gusto, gracias. Germán. También pone por acá Giovanni Flores Marín, muchísimas gracias. María Natalia Sáenz, en VIH se autoriza hasta por 6 meses, aunque se entregue solo mes a mes. En caso de viajar al exterior gestionando entrega para varios meses, es correcto. Cuando es para viajes, sí entregan anticipado. Tampoco todas las EPS, pero sí, algunas. Sí, algunas. Lo de las lentejas, sí, también María Natalia. Las lentejas tampoco las cuento. Saben muy ricas. Esas Bueno, menos. cuando Gustavo me conoció, pone por acá Diego Correa, en Positivos por la Vida, yo me tomaba 33 pastillas al día. Gracias a Tao por regalarme mi primer mes
de medicamento hace ya 19 años. ¿Vio? Hace Gracias, 19 gracias a años él por tomárselo porque tenemos el gusto de contar con Dieguito todavía. todavía está por ahí dándole idea. No, eso es una maravilla de persona, eso es un sujeto hermoso. Total, es hermoso. Juan Pablo dice, Gómez, don Gustavo, quería aprovechar para agradecerle por tener una gran empleada como lo es Natalia. Ella sabe quién soy, ella me ayudó mucho y me dio muchos referentes. Yo tengo dos padres que me acogieron cuando estaba literalmente destruido. María Natalia y Shalom, atentamente, Andrés Z. No, Papá, sí, Andrés, al que le tenemos que agradecer es a Natalia que se esté con nosotros, esa dedicación y ese amor que le pone a todo. sí, realmente. Y tú sabes, Andrés, que te quiero mucho y me alegra ver el avance tan inmenso que has tenido y llegaste a manos de una excelente ser que es María Natalia Sáenz. Ella sabe que la amo mucho, la quiero mucho porque es mi mentora en todo este camino del activismo. Fue la que me dio esa chispita para empezar todo este proceso. César Augusto Santa, ¿te pareció? Te aprecio mucho, César, doctor Gustavo. Gracias a usted he podido salir adelante. Eres genial. César, un Por abrazo por allá en Abejorral. César Abejorral, ese muchacho. muchacho, de Abejorral no están viendo. Santiago, bueno, Giovanni, soy trabajador social en el campo de la salud. Desde mi experiencia he tenido que, a ver, he tenido, ay, los comentarios. Desde mi experiencia he entendido que se puede interrumpir tratamiento en promedio un mes. Sin embargo, hay que realizar exámenes de control para verificar la carga viral. La idea es no interrumpir en la medida de lo posible. Pues No, sí, no, mi recomendación es no interrumpir. Yo no doy datos clínicos, pero ya te expliqué, Giovanni, la razón. El virus es un ser tan inteligentísimo que hace lo que hace. Es capaz de, de traspasar o de transcribirse en su RNA y volverse ADN con unos receptores celulares específicos que no los tenemos y no nosotros. Llega allá, hace un taladro, entra a la célula y en la célula se quita una cápsula y se ancla en el ADN y hace que todo ese ADN cambie y se empiece a reproducir por millones. Ese virus sabe que todos los días a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche alguien viene con un palo que son las pastillas y le da 3 guarapazos en la rodilla. El día que no entra la persona, o sea, las pastillas con el palo a darle en la rodilla, ese virus se pone un protector en la rodilla o se quita la rodilla o hace un cambio, hace una mutación y esa mutación pudiera ser muy grave. Por lo tanto, la idea es no interrumpirlo. chicos, se los digo yo que lo interrumpí por aproximadamente 5 meses y llegué a Costa Rica con 16 de defensas, con tuberculosis ganglionar y pulmonar. Entonces presenté resistencia a mi tratamiento inicial y en ese momento el tratamiento que me mandaron era lo último en Guarachas. Y lo que me dijeron, o es esto o ya no tenemos forma de darte un tratamiento más. Gracias a Dios, pues la ciencia ya avanzó y hoy en día tenemos más tratamientos, pero es lo que se puede suceder y por eso es mejor no interrumpirlo. Giovanni, puede retomar el mismo tratamiento en un tiempo menor a un mes, pero no es ideal, porque puede cambiar el esquema. Realmente no es lo ideal. Está ya, en ese caso, se nos fue Gustavo. Esperemos que llegue, se nos cayó. Eh, no es ideal y por lo general puede que no puedas retomar el mismo tratamiento. Entonces la idea sí es realmente evitar la suspensión. Gracias por la información, Steven Toro. Diego Correa, gracias, Tao. Vos también te quiero. Divino, soy mamá Natalia. Nati, te quiero mucho. Yo a vos, pareja de compañía, vívelo bien. Diego Correa, bueno, vamos a ver qué pasó con Gustavo. Si fue que se le cayó el internet. Para María Natalia Sáenz Agudelo, agradezco inmensamente por todo el apoyo, tiempo y dedicación que me ha brindado. Bueno, no sé si fue que se le descargó, esperemos a ver si me responde, o se le cayó la señal.
Pues a ver, realmente Giovanni dice, doctora, claro, la idea no es interrumpir, sin embargo, si por motivos particulares se interrumpe, se ha podido recuperar el mismo esquema en tiempos menor a un mes. Pues ya tendría que ser un caso extremo, pero realmente la idea es evitarlo. Agradezco la información. La última pregunta, ¿cuándo es indetectable se puede realizar donación de plaquetas? Eh, Buena pregunta. Realmente no tengo conocimiento sobre esa pregunta, pero te la voy a apuntar acá porque al parecer Gustavo se le cayó la red. Esperemos a ver un poco más a ver si se nos conecta. Listo, la donación de plaquetas se la preguntamos más adelante a Gustavo. Si no, pues la dejamos pendiente. Listo, por aquí María Natalia me está diciendo que cree que a Tavo se le debió haber descargado el celular. Le escribí y se me va un solo chulito. Entonces, posiblemente sí se le descargó. Eh, no sé qué hacer, si esperar. Esperemos a ver si de pronto lo pone a cargar y se nos conecta. Un ratico. Listo, esperemos que María Natalia nos está ayudando con esto. Bueno, chicos, en pocas palabras les voy contando también, mientras de pronto Gustavo vuelve a la vida. Bueno, vienen muchos proyectos para la fundación, para la corporación. Vamos pronto a constituirnos. Estamos en todo ese pro. Entonces, nada, haciendo muchas actividades para poder ayudarnos, para poder consolidarnos y ayudar a muchas otras personas. Entonces, eso es lo que está entre manos. Esperemos a ver cómo nos va. Vienen grandes alianzas. Entonces, igual yo les estaré contando poco a poco a través de las redes sobre todos los avances que tengamos. ¿Listo? Igual, la idea es poder lograr muchos objetivos y poder ayudarnos poco a poco y poder ayudar a muchas otras personas que lo necesitan. Por ahí les cuento que voy a estar en un evento. El viernes voy a estar en una transmisión con Maya Resto. Vamos a estar hablando un poco sobre la historia del VIH. Desde que apareció el VIH, y vamos a estar también hablando un poco sobre la diferencia del VIH, SIDA, para que es muy importante empezar a aclarar. Van a ser una serie de episodios, entonces para que no se los pierdan y puedan verlo a través de el Instagram que vamos, el Instagram Live con Maya Resto. Mi más sincero agradecimiento, nos pone acá, gracias María Natalia Sáenz Agudelo, mi más sincero agradecimiento. Listo. No sé, vamos a ver. Bueno, sí, ya se va a conectar Gustavo para que nos despidamos y finalicemos con la transmisión y hacerle de pronto las últimas preguntitas que quedaron ahí en el limbo. ¿Listo? Ya por acá volvió Gustavo. Qué pena que se descargó el Gustavo, celular, pero bueno, ya volvimos. tranquilo, no te preocupes. Ah, entonces vamos terminando, vamos cerrando. Listo, sí. Igual, por acá voy a hacerte las últimas preguntas que de pronto nos habían hecho. Eh, Tan, tan, tan. Bueno, por acá era una de Juana. Dice, agradezco la información. Última pregunta. Cuando es indetectable, ¿se puede realizar donación de plaqueta? ¿Se puede donación de plaquetas? Sí, igual. Es Sí. que la plaqueta salen de la sangre, es donación de sangre.
Perfecto. Bueno, y por acá la última pregunta que nos hizo, ¿cuál es la cepa dominante en Colombia de VIH? Eh, La el AB, VIH, ¿no? sí, el AB1, la A1 y B1. La B1 es la dominante. Listo, gracias, Chalón, Tavo y Nati. Bueno, Santiago, ¿cuál es el costo en general de los antirretrovirales? Han habido casos donde una mutación entre en conflicto con la mayoría de los antirretrovirales disponibles. ¿Qué procede cuando las personas planean ir al exterior por varios años por temas de estudio o trabajo? Bueno, en cuanto a lo del la mutación entre el conflicto de la mayoría de los antirretrovirales disponibles, no sé si esa la Sí, dejamos de pronto para otro tipo. pero eso es lo que se llama resistencia multiresistencia. Espérame, Tiene yo que viral a múltiples tratamientos y ningún tratamiento le sirve. Eso pasa. claro que sí. El Y costo de los medicamentos varía. Hoy en día está la terapia antirretroviral en más o menos 80.000 pesos. De 80.000 a 300.000 pesos más o menos es el estándar, dependiendo del tipo de terapia. listo. Y por acá la última que hace es, Cuando una persona se va a ¿qué? vivir varios años al exterior, lo primero que tiene que hacer es eh, informar a la EPS si va a seguir haciendo aportes a la EPS, porque puede seguir haciendo aportes a la EPS. Listo. Para tener la continuidad, digamos, en todo momento. Lo segundo es que el tema de los medicamentos es un tema delicado, no solamente para enviar medicamentos a Colombia, sino para enviar medicamentos de Colombia a otros países, por el tema de las aduanas, es decir, los medicamentos requieren de procesos de aduana. Si no es el paciente quien los lleva con las fórmulas, se considera un envío de mercancía que es sujeto de aduana y por ser medicamentos tiene mucha rigurosidad en la permisividad del ingreso de esos medicamentos por correos, pues como, no sé, Servientrega, cualquier cosa de esas, pues de mensajería. Y cuando una persona va al extranjero, por estudio, por cualquier otra causa, cuando una persona va al extranjero, normalmente, o cuando un extranjero Se vuelve a caer. Bueno, por acá Natalia pone, el costo varía dependiendo de los medicamentos. Cuando la persona viaje durante años a radicarse, es importante que defina su atención en el país, el que se dirija, entendiendo que no es solo acceder al medicamento, sino a toda la atención. Bueno, al parecer volví se le descargó el celular, posiblemente. Entonces, esperemos otro momento, a ver si se nos vuelve a conectar. Para que ya nos despidamos de Gustavo y podamos tener una próxima visita de él por acá para nuevamente resolver todas estas dudas e inquietudes más adelante. Permítanme un momento, vamos a ver. Bueno, entonces chicos, como les iba comentando, vamos a hacer pues varias gestiones, vamos a hacer varias actividades para que estén muy pendientes de las redes y nos puedan apoyar. Al parecer ya no tiene señal, listo, ¿no? Entonces, Nati, si de pronto te comunicas con él, igual yo le voy a dejar el mensajito. Yo creo que dejamos hasta hoy. Yo sé que él también está cansado y debe descansar y posiblemente ya la señal esté deficiente. Y entonces, no, chicos, yo creo que ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
nos despides de Gustavo. Dios lo bendiga, lo proteja. Gracias por haber participado. Y nada, chicos, se cuidan, se protejan. Dios los bendiga. Los quiero mucho y gracias a todos por estar aquí presente en esta transmisión. Un beso, un abrazo y gracias por su tiempo.